pensar en la cultura te engloba tantas cosas, te engloba la forma de sus danzas, de expresiones artísticas, la arquitectura, la vivienda, el vestido, su gastronomía, la manera de expresarse, de relacionarse, de cantar sus victorias, sus derrotas, sus experiencias. La cultura es una cosa muy amplia realmente. La cultura es todas aquellas vivencias de una sociedad, de un pueblo, que al pasar del tiempo han ido enriqueciéndose y de esta manera cada pueblo tiene su propia identidad. Para iniciar la discusión sobre el tema cultural es fundamental entrar a definir qué es cultura. ¿Qué es cultura? Muchos obviamente han expresado, y yo me uniría a lo que explicaba Malcolm cuando le preguntaban qué era, Andrea Malcolm, cuando le preguntaban qué era cultura, y decía que cultura era lo que después de la muerte continuaba siendo la vida, ¿no? Y precisamente en estos años yo le expresaba al presidente Uribe que yo creía que la cultura era la infraestructura espiritual y emocional del país. Y así como hablábamos de la necesidad de una infraestructura física, también teníamos que hablar de la necesidad impostergable de una infraestructura espiritual y emocional del país. Una infraestructura que comunicara toda esta diversidad, para que se viera, para que intercambiara, para que se fortaleciera, pero además para que generara ese sentido de unidad. Entonces podemos hablar de la cultura como ese gran entramado que intangible en muchas ocasiones permite toda la unidad en la diversidad de un país como Colombia. Otras personas y algunas reflexiones también con los equipos que trabajamos, uno como infraestructura espiritual, segundo, hablábamos también como un gran fundamento del desarrollo humano, un fundamento que permitía el desarrollo de una conciencia individual colectiva, un desarrollo que estaba sustentado también en la cultura como un gran eje de la autoestima de los ciudadanos, una autoestima que permitía fortalecer su capacidad de superación. Fuera de eso, todo el esquema que es tan fundamental en el marco del desarrollo como es la expresión y el encuentro de sentidos individuales y colectivos de las comunidades. Entonces la cultura como esa opción también de comprensión profunda de un proyecto colectivo de nación, que inicia desde la capacidad de superación, desde la expresión, desde la conciencia de cada uno de los individuos alrededor de esa matriz, pero también alrededor de esa mentalidad que definitivamente tiene sus cimientos en el acervo cultural diverso de nuestra sociedad. Fuera de eso hablábamos de la cultura como la base de yo creo que la mayoría de países latinoamericanos hemos tenido siempre un problema, y es la visión a corto plazo, ¿no? Como muchos de nuestros procesos, muchas de nuestras cosas se ven solamente en el corto plazo y no en el largo plazo. Siendo la cultura esa infraestructura espiritual, siendo además esa infraestructura mental de nuestras comunidades, pues también es el sustento de una visión a largo plazo y de la construcción de ese proyecto colectivo de nación. Entonces, ¿cuáles son los principios que desde el Ministerio de Cultura buscamos en ese concepto de cultura como infraestructura espiritual, como fundamento del desarrollo? ¿Cuáles son los principios que buscamos también en ese enfoque cultural para la nación? Y en la lista de esos principios, primero veíamos a la cultura como la gran reflexión de la historia con futuro de nuestra nación,
como esa necesidad de algo que en el bicentenario recalcamos mucho, y era la necesidad del re, ¿no? Como en estos 200 años y como en estos procesos históricos era necesario resignificar, reinterpretar, algo que decían por ejemplo los pueblos indígenas de Colombia, reexistir, ¿no? ¿Por qué? ¿Y por qué es tan importante ese primer parámetro en un enfoque cultural de la nación? Porque un país que no reconoce los vacíos en su historia tiende a repetir esos vacíos en el futuro. Cuando, por ejemplo, en el caso de los grupos étnicos, usted en la historia de su país o en el caso nuestro, la única referencia que hace a los grupos étnicos es como víctimas, es decir, básicamente esclavizados de África y ya, o sea, no, ni conquistaron la libertad, sino porque se la dieron, ¿no? O sea, cuando usted empieza a ver los textos nuestros de historia, donde la única alusión que se hace, por ejemplo, a los pueblos indígenas es estaban aquí, genocidio, los exterminaron, pero no se narra nada más, ni de los héroes, ni de sus luchas, ni de sus conquistas. Entonces, países donde incluso, y eso fue muy interesante, en España cuando el presidente Zapatero presentó el enfoque de España para el bicentenario, con Enrique Iglesias, con Álvaro Marchesi, con la presidenta de CEACEX y con la ministra de Cultura de España, ellos un poquito me compartían y me decían, Paula, la visión de España para el bicentenario es acompañar. Y yo les decía, acompañar, no, pues, ¿qué es acompañar? Donde además uno ha participado activamente. Y les decía algo que me parecía muy importante, y es, incluso aquí tenemos que reescribirlo de España y desmitificar España. Porque la idea que se registra en muchos de nuestros textos de historia y muchas de nuestras narraciones es una España blanca, unida, y no era una España blanca, no era una España unida, era una España también en construcción, una España de mezcla, una España con un sinnúmero de tendencias. Pero ojo lo importante, y este es el primer punto que quisiera resaltar en el enfoque cultural y repetirlo, y es un país o una nación que no está en ese proceso de resignificar, de reinterpretar, de reexistir, como dicen los pueblos indígenas, que no está en ese proceso, tiende a que esas invisibilidades que están en la historia se repitan en el futuro. Y la cultura, y por eso reitero lo que decía antes del largo plazo, es el espacio donde precisamente esa reinterpretación se puede llevar a cabo. La cultura es un componente esencial para el desarrollo sostenible de la humanidad. Este es el principio fundamental de la resolución expresada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2011. Un hito histórico, a partir del cual se reconoce la importancia de la cultura en el desarrollo humano. La cultura constituye una fuente de identidad, innovación y creatividad para las personas y es un factor importante en la lucha contra la pobreza. Ella debe ser parte integral, instrumento y a la vez objetivo esencial de una adecuada concepción de desarrollo. Una concepción que coloque el bienestar material y espiritual de todo ser humano como su razón de ser. A partir de esta resolución, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha alentado la cooperación internacional en la esfera de la cultura, con miras a lograr los objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente, incluidos los objetivos de desarrollo del milenio. Esta visión es compartida por numerosos órganos de las Naciones Unidas y otras instituciones multilaterales que incluyen a la cultura en sus estrategias de desarrollo. Como agencia especializada en cultura, UNESCO juega un papel de liderazgo en esta toma de conciencia internacional. La cultura adquiere formas diversas a través del tiempo y del espacio. La diversidad cultural es para el género humano tan necesaria como la diversidad biológica lo es para los organismos vivos.
Constituye el patrimonio común de la humanidad y por eso debe ser reconocida y consolidada en beneficio de las generaciones presentes y futuras. La diversidad cultural amplía las posibilidades de elección de las personas. Es una de las fuentes del desarrollo, no solo económico, sino también un medio de acceso a una existencia intelectual, afectiva, moral y espiritual satisfactoria. La UNESCO ha elaborado 7 convenciones internacionales a fin de preservar la diversidad cultural, vista desde 2 ángulos: la salvaguardia del patrimonio y el fomento de la creatividad contemporánea. En su conjunto, estos instrumentos se complementan entre sí, abordando cada uno aspectos específicos. Asegurar el justo equilibrio entre los intereses de los autores y el interés del público en acceder al conocimiento y a la información. Garantir la protección del patrimonio cultural en caso de conflicto armado. Luchar contra el saqueo y el tráfico ilícito de los bienes culturales. Preservar los sitios de valor universal excepcional del patrimonio cultural y natural de la humanidad. Luchar contra el saqueo de los sitios arqueológicos sumergidos. Asegurar la salvaguardia del patrimonio vivo que se transmite de generación en generación. Proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales, a fin de que no sean tratadas como meros objetos comerciales. Las 7 convenciones son referencia para las políticas culturales nacionales.